Sí, fue un error de Natalia. Dije que me conectaba en una hora más, pero fue un error de cálculos, el cansancio. Por algún motivo tenía la idea de que empezaba ahora que ahora eran casi las 11 y de hecho son casi las 10 en Berlín. Ha sido de todas formas un día notablemente largo, como son casi todos mis días aparentemente. Con mezcla de noticias, por supuesto, por un lado cierta, cierto alivio, hablándose en la última hora un par de intercambios de mensajes con amigos en Gaza y, y hay cierta sensación de euforia, a pesar de que el miedo no desapareció. Amal, que vive con sus hijos en el Mawasi, sigue en una carpa hace muchos, muchos meses. Y María Rosa, saludos y un abrazo a España. Em, y el gran temor de ella es la llegada la llegada del invierno. Porque están al borde del mar y básicamente la situación, digamos, en la que viven es de precariedad extrema. No solamente porque están en una tienda de plástico al borde del mar, sino porque no hay, digamos, no hay infraestructura y no hay ayuda alrededor de ellos, con lo cual eso quiere decir también que a pesar de que las balas dejan de, por lo menos provisoriamente, las balas dejan de volar, la situación de frente a las inclemencias del tiempo, etcétera, no cambia en lo absoluto. El hecho de que si, no sé, los chicos se enferman o se resfrían, no hay medicina, no hay prácticamente servicio hospitalario, no hay, por supuesto que no hay visitación médica, eh, no hay tampoco, hay muy, muy poca comida. eh, y la realidad es que no hay tampoco demasiadas perspectivas de que la situación vaya a cambiar inmediatamente. Esto también es parte de la tragedia de leer lo que los israelíes están, de hecho, haciendo y prometiendo en estos días y en estas semanas. Eh, Voy a tratar muy rápidamente de, eh, probablemente no lo voy a lograr, pero eh, la, 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 la estructura de desarrollo político en este momento adentro de Israel, adentro de la zona de conflicto, está extremadamente enrarecida. Y de hecho, parte de lo que quería, digamos, discutir hoy era un poco en qué tipo de situación nos encontramos. Hice un video largo, hice un vivo largo hace un par de días sobre punto por punto los elementos de este mal llamado plan de paz. Y creo que muchas de las cosas que en ese momento a las que estaba apuntando son cosas a las que digamos, lentamente, obviamente, digamos, están concretándose. Creo que no tiene mucho que ver con mi talento como adivino o mi talento para las predicciones políticas. En general es algo que trato de evitar porque no soy bueno en eso. De hecho, dudo que alguien sea bueno en eso. Es un poco como hacer climatología, pero creo que muchas de las cosas que el plan de paz proponía eran visiblemente puntos que tanto entre las dos partes, por un lado el aparato de político israelí y por otro lado las redes de defensa, por ponerles algún nombre, palestinas, que incluyen, digamos, en su centro está Hamas, eh, nunca iban a poder aceptar o nunca iban a poder encontrar una posición común. Y por otro lado, creo que esto también es muy importante, es lo que especialmente hoy empezó a verse con más claridad, es que, es que la aceptación de muchos de los puntos del plan de paz implica básicamente una guerra civil dentro del aparato político de Netanyahu.
porque las cosas que Netanyahu fue forzado a prometer o aceptar en su viaje a Washington son cosas que para una buena parte de su coalición son absolutamente inviables. Y eso quiere decir que, una vez más, Netanyahu se enfrenta a la posibilidad de que parte de su coalición, y hoy le tocó el turno a Smotrich, que dijo que va a votar en reunión de gabinete en contra del plan de paz. eh, para Netanyahu esto puede querer decir que, digamos, lo que se está poniendo en riesgo es su gobierno, supervivencia política, y por lo tanto eso quiere decir también eventualmente tener que enfrentarse a las cortes israelíes por casos de corrupción, y es imposible saber qué más. Digamos, no hay, yo creo que incluso entre la oposición, que ahora son todos, digamos, ahora se presentan como grandes héroes morales frente a la barbarie de Netanyahu, eh, gente como Olmert, que ahora aparece en escenarios internacionales, mostrándose como el buen abuelo que trae la voz de la razón. eh, Ehud Olmert, que habla de Netanyahu, digamos, habla, creo que sin insultos, despliega prácticamente tanto desdén como es posible. Es el artífice de alguna manera de los mecanismos, de no solamente de masacre y destrucción para responder a resistencia palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, sino que Olmert en particular es el padre de la estrategia de infanticidio. Olmert, en Hierro Fundido en el 2009, el bombardeo de Gaza al final de diciembre, que dura alrededor de 20 días, masacrando alrededor de 100 chicos, que al final de la guerra al final de los 20 días, masacran alrededor de 600 niños, pero el comienzo de las hostilidades es con el ejército israelí bajo el mando de Olmert, que es básicamente primer ministro, con lo cual es el tope de la cadena de mando, eh, disparando a las 11:30, lanzando bombas, lanzando artillería a las 11 de la mañana, que es el momento en que el primer turno de clases de escuela termina y el segundo turno empieza, con lo cual es el momento en el que hay muchos niños en la calle. Y digamos, varias de las fuentes hablan de que este fue parte del proyecto. Hacerlos sufrir quería decir, como les gusta decir todavía a los israelíes, es de vez en cuando hay que cortar el césped. Pues lo que estaba creciendo, y literalmente parecía ser una frase relacionada a niños, había que descabezarlo, había que cortarlo y volverlo a una altura que fuera viable, como uno hace con el césped, uno hace con el pasto. Eh, Ese es quien ahora se presenta como la voz de la razón y de la ecuanimidad y, digamos, el posible líder para un futuro israelí de paz en un potencial status quo de dos estados, un estado palestino y un estado judío. Por supuesto que creo que esto quiere decir que no es creíble. El motivo por el cual me refiero a esto es porque para mí es muy difícil imaginar que incluso con un recambio de gobierno, eh, alguien vaya a estar interesado en hacer justicia y a poner a Netanyahu frente a una corte internacional. Y creo que hay dos elementos principales que hacen este llamado plan de paz algo realmente siniestro. El primero es que el plan de paz condiciona lo que son provisiones del derecho internacional humanitario, como por ejemplo la provisión de ayuda humanitaria, a el cumplimiento del acuerdo de paz. Y esto es escandaloso, porque por ejemplo, la garantía de acceso a ayuda humanitaria está garantizada por el derecho internacional y no depende por el buen comportamiento dentro de un esquema de acuerdos. Si jamás al día de mañana empieza a abrir fuego otra vez contra los israelíes, eso de ninguna manera afecta el derecho que tienen por tratado y por ley internacional los palestinos a recibir ayuda humanitaria. Y lo que hace efectivamente el plan de paz es tomar lo que es un derecho establecido y garantizado por el derecho humanitario internacional y supeditarlo
y supeditarlo al buen comportamiento de las partes. Y esto es un poco lo mismo y quizás eh, lo más, digamos, de su forma más siniestra es el hecho de que el plan de paz elimina casi completamente, de hecho completamente, la posibilidad de un proceso de justicia. Elimina la posibilidad de terminar viendo a Netanyahu juzgado o a los genocidas juzgados o a todos esos que eh, fueron los arquitectos de este infanticidio masivo, llevados a la Haya o llevados a una corte internacional. Y en lo que a mí respecta, eso quiere decir, de alguna manera, garantizar un futuro conflicto. Porque, honestamente, a esta altura me cuesta mucho imaginar cómo funcionaría un compacto político en donde los padres de chicos desmembrados y de niños decapitados e hijos que crecen huérfanos después de haber visto a sus padres masacrados o aplastados bajo edificios, puedan tener interés o la capacidad de convivir en un Estado democrático al lado de gente que masacró a sus hijos. Em, y creo que en este sentido es prácticamente imposible imaginar que haya algo adentro del plan de paz. Digamos, hay un elemento en el plan de paz que parecería indicar cierta posibilidad de restitución al contingente civil palestino. Y esa es la idea de que va a haber un desarrollo de Gaza para la población local a quien les va a ser permitida permanecer. Lo más probable es que esto haya sido parte de la demanda de Jordania, Qatar y, eh, y de Egipto, a quienes, especialmente Qatar, eh, Estados Unidos le tuvo que dar algún premio consuelo después del error garrafal que cometieron los israelíes de atacar Qatar para destruir la mesa de negociación de Hamas. Creo que el costo diplomático de esta barbarie, porque realmente es un acto de barbarie, o sea, solamente los israelíes pueden bombardear la mesa de negociación en la cual supuestamente ellos están sentados, dentro de un territorio que, a pesar de que el discurso público en Israel es que es el enemigo, ha sido uno de los principales nexos y uno de los principales elementos en la construcción israelí de Hamas. En el 2019, Netanyahu va a Qatar y les ruega seguir poniendo plata en el aparato de Hamas. Y son los israelíes los que hacen pasar esa plata, esto lo discutimos mucho tiempo, alrededor de 1.300 millones de dólares los hacen pasar en portafolios diplomáticos dentro de autos israelíes. Entran por Israel y son los israelíes los que manejan hasta Gaza para entregar el dinero directamente a las manos de Hamas en efectivo. Entonces, no solamente para los israelíes Qatar fue una pieza central, sino que para Estados Unidos, y esto lo dije en otros vivos o en otras conversaciones, Qatar es totalmente el centro de su arquitectura de defensa en la región. En Qatar es donde está la base más importante y más cuantiosa de Estados Unidos en la región. Y eso quiere decir que eh, atacar a Qatar quiso decir directamente atacar el cimiento o atacar por lo menos los fundamentos, no los fundamentos en términos de su construcción de defensa, sino en su posicionamiento geoestratégico. Atacar los cimientos de el posicionamiento geoestratégico de Estados Unidos en la región. Y esto es algo que realmente es demencial, o sea, es una locura, digamos, fue una locura para Israel suponer que esto pudo realmente haber sido, que esto realmente pudo haber sido una buena idea. Y creo que lo que pasó cuando Netanyahu se baja en Washington y básicamente es amonestado por Trump casi como si fuera un alumno de colegio primario y obligado a llamar al emir de Qatar, me sigue causando gracia la idea, ¿no? De que Netanyahu, después de 2 años de genocidio, infanticidios, destrucción de todo el sistema de infraestructura civil, todas las escuelas, todo el aparato cultural, el patrimonio arquitectónico y arqueológico de Gaza, es forzado por Trump a levantar el teléfono
desde la Casa Blanca y llamar al emir de Qatar para pedirle disculpas. Y una de las cosas por las cuales se disculpa es por haber matado a un guardia de seguridad. Entonces lo que ocurre un par de días más tarde, es que Estados Unidos, para darle garantías a Qatar, que tiene que darle garantías a Qatar porque tiene su base en Qatar, la base, repito, la base militar más grande de Estados Unidos en la región está en Qatar, lo que hace es firmar un acuerdo de defensa con Qatar, diciéndole a los cataríes que Estados Unidos, en caso de un ataque, los va a defender. Y por supuesto que esto es directamente una amenaza, una aseveración contra Israel, que Estados Unidos va a defender a Qatar de un potencial ataque israelí. Y de hecho, las pirañas del partido del Likud y de la derecha israelí, como Naftali Bennett, que son animales de la misma calaña que Netanyahu, salen básicamente a acusar a Netanyahu de haber presidido sobre el fracaso diplomático más grande de la historia de Israel. Y probablemente tenga razón, en el momento que Israel actúa de forma tan inepta y tan brutal, eh, como para forzar, digamos, o para forzar, para expedir un contrato de defensa, de mutua defensa presumiblemente, entre Qatar y Estados Unidos, eso lo que hace es claramente desbaratar la posición israelí en cuanto a su proyección en dirección al Golfo. Y por supuesto que este es el motivo por el cual las últimas horas vimos a los cataríes y a los israelíes abrazándose y besándose. Em, Voy a tratar de leer un mensaje. Hay un mensaje acá de Gabriela que dice: el objetivo de Hamas era una guerra de propaganda psicológica. Creo que no. Creo que el objetivo de Hamas era la captura de tantos rehenes como fuese posible, con el fin principal de intercambiarlos tanto por rehenes que los llaman prisioneros normalmente, pero son rehenes palestinos en el sistema israelí, y especialmente dentro del sistema de lo que llaman detención administrativa, que es una detención sin sentencia y detención sin sistema jurídico, donde la gente es raptada, básicamente desaparecida de las calles, principalmente de Cisjordania. Creo que también parte del interés de Hamas era negociar potenciales em, concesiones políticas, principalmente la cuestión de la mezquita de Al-Aqsa, donde parte de el aparato alrededor de Netanyahu está sistemáticamente socavando el status quo que está establecido desde la Guerra de los 6 días, donde ni judíos ni cristianos se les va a permitir, perdón, se les permitiría eh, rezar en el predio de la mezquita, y empieza la violación del predio de la mezquita abiertamente como acto político. Empieza con Ariel Sharon, pero se consolida alrededor de los socios de coalición de Netanyahu, que empiezan a invadir la mezquita y hay racias adentro de la mezquita, y son acompañados y escoltados por policía, y se paran en el predio de la mezquita y rezan en el predio de la mezquita, lo cual es una clara incitación a una guerra religiosa. Digamos, de alguna manera el argumento de la derecha israelí para incitar violencia religiosa siempre fue que los israelíes tienen que tener el derecho de ir a donde sea dentro de Israel. Por supuesto que eh, un hombre israelí no tiene el derecho de entrar a un baño de mujeres en una comunidad ortodoxa, con lo cual no hay ningún israelí que pueda ir a donde quiera, eh, cuando quiera, y específicamente esto tiene más que nada que ver con cierta forma de racismo y obviamente supremacismo. Yo creo que esos eran los principales intereses. Jamás me parece que calculó mal la voluntad de Israel de intercambiar paz por rehenes o rehenes por rehenes, porque creo que lo que leyó equivocadamente fue el gobierno israelí actual con
gobiernos israelíes anteriores que tenían una visión mucho más de realpolitik, donde decían, ok, es un costo muy alto público perder ciudadanos israelíes, con lo cual vamos a negociar. Y lo que tenemos en Jerusalén es un grupo de salvajes que estaba definitivamente dispuesto a tratar a todo escudo, lo que ellos llaman escudo humano, que son civiles en Gaza, exactamente de la misma forma, fueran palestinos, fueran judíos israelíes, fueran judíos irlandeses, fueran tailandeses o fueran filipinos, que entre paréntesis, tailandeses fueron también raptados, y y la comunidad musulmana de Israel también fue víctima de los ataques, por supuesto que quedan completamente olvidados, porque es la única forma de poder decir que eso fue un ataque antisemita. Pero creo que el cálculo fue que lo que había dentro de Jerusalén era todavía gente que tenía la capacidad de hacer un cálculo político. Y creo que jamás equivocó las cuentas, principalmente al no darse cuenta que lo que había dentro de Jerusalén, sentado dentro del gabinete de Netanyahu, eran un grupo de maleantes y un grupo de mafiosos que estaban esperando básicamente la oportunidad para llevar adelante un genocidio dentro de un proyecto de limpieza étnica. Esta es mi visión. Creo que además de eso, eh, lo que no terminé de leer esto, em, pero creo que en parte por ahí contesté esa pregunta. O sea, la, yo creo que lo que también pasa alrededor del 7 de octubre es que realmente hay una posición eh, de saturación total por la violencia israelí contra palestinos. El año 2023 fue un año brutal para la comunidad palestina, fue el más mortífero en 25 años. Con lo cual, todas estas cosas sumadas hacen que sea por deseo, por un deseo honesto, en el sentido de un deseo de llevar adelante un ejercicio político a través de violencia, o sea, porque tiene que mostrarle a su base que están dispuestos a defender realmente a Palestina, jamás toma la decisión de hacerlo. Y toma la decisión de hacerlo digamos, dando eh, evidencia y señales que está a punto de hacerlo, a punto tal que el 3 de octubre los egipcios eh, hablan de que esto está a punto de ocurrir, y de hecho ahora empiezan a aparecer reportes que un año antes del 7 de octubre, en octubre o en noviembre del año anterior, empiezan a aparecer signos claros de que algo se estaba preparando. Entonces, digamos, yo creo que es, lo que es central de todo esto es el hecho de que la toma de decisiones en Jerusalén no responde a ningún tipo de ecuación que tenga que ver, número uno, con los balances políticos, número dos, con el derecho internacional, y número tres, con algún tipo de claridad en cuanto a cuáles son los fines del proceso de guerra. Porque, o sea, si uno entra en un teatro de conflicto, una de las cosas que generalmente si uno habla con alguien que hace estrategia, en estos días entrevisté a eh, Ben Hodges, que fue un comandante, comandante de las fuerzas en Europa del ejército estadounidense bajo la OTAN, eh, y una de las cosas que él dice es lo que es incomprensible en muchos de estos procesos, y esto es algo que le pasó a Estados Unidos en Irak y en Afganistán, es que nunca entendieron cuál era la meta, en dónde era que se terminaba la guerra en Afganistán, en dónde era que se terminaba la guerra en Irak. O sea, cuál era la meta que había que cumplir. Y yo creo que lo que tienen la particularidad de los israelíes es que no tienen ninguna meta para cumplir como objetivo militar. El objetivo israelí es un objetivo que esencialmente es un objetivo poblacional, es eliminar a una población del territorio que quieren ocupar. Y el territorio que quieren ocupar en Gaza, y no es una colonización, creo que es muy importante. Esta es una distinción que para mí es central. Se sigue hablando de que el sionismo es un proyecto colonial, y en algún sentido el sionismo es un proyecto colonial, pero el israelismo no es un proyecto colonial. El israelismo es un proyecto que no busca colonizar, no está buscando la explotación a través de la preservación de la población local, por lo menos como mano de obra.
lo que están haciendo es básicamente destruyendo la población local, destruyendo el aparato productivo, destruyendo tierras cultivables, por ejemplo, o sea, lo que han dejado, el envenenamiento de la tierra de Gaza, hace que cualquiera que vaya a vivir ahí, sea gazatí o sea israelí, va a estar en contacto constante con amianto volatilizado en 92% de los edificios que fueron, o sea, 92% de los edificios fueron destruidos. Muchos de estos edificios, construidos en los últimos 50, 60 años, tienen todo tipo de material químico que ha sido volatilizado. Tenemos el uso de bombas que hasta acá no sabemos si ha habido material radioactivo, incluido si es material radioactivo degradado, que es lo que normalmente se usa en misiles para destruir bombas, espacios subterráneos, como búnkers o como construcciones subterráneas. Perdón. La, la destrucción medioambiental y el envenenamiento medioambiental hacen que sea difícil de entender qué es lo que una israelí pueda querer ir a hacer viviendo en la costa de Gaza. Eh, y bueno, y en este sentido creo que el proyecto es realmente el proyecto de limpieza étnica, y dentro de ese proyecto de limpieza étnica, como siempre ocurre, hay un componente genocida. Otra vez, esto es algo que por ahí vale la pena explicar. La gente tiende a pensar que el gran proyecto es el genocidio y que su forma, de alguna manera, es la limpieza étnica, pero generalmente los genocidios son episodios, son elementos episódicos dentro de la limpieza étnica. Y este es el motivo, incluso durante el Holocausto, por el cual, mientras en Polonia los nazis exterminan judíos a gran escala, adentro de Palestina ocupada, los nazis promueven y apoyan el proyecto sionista. Y de hecho las relaciones, aparecen figuras como Leopold von Mildenstein, hay figuras incluso como el fascismo italiano, que tiene relaciones muy íntimas especialmente con la derecha fascista del sionismo. O sea, hay un sionismo de izquierda, que es un sionismo igualmente sanguinario que todo el resto, que ese es el sionismo de Ben Gurión. Ben Gurión era un socialista que además venía del gremialismo, un déspota total, que se mueve, digamos, en este espacio de preindependencia, armando los modelos de tortura, de inteligencia, de destrucción y de terrorismo contra las poblaciones palestinas locales. Pero el costado de ultraderecha, que son los fascistas de Jabotinsky, que después se vuelven los animales del Irgun, y, o sea, y se mezclan, terminan deviniendo el Likud. em, Todo este aparato de ultraderecha tiene una relación muy cercana, y de hecho entre Jabotinsky y Mussolini se escriben el uno al otro prácticamente cartas de amor. La gente de esta organización termina en Italia, en una academia naval, si no me equivoco, o en Campania o en em, Calabria, siendo entrenados por los fascistas a invitación de Mussolini. La relación con el sionismo, por supuesto que se envilece cuando se empaña, cuando hacia el 1940 Italia empieza a construir su proyecto racista y, digamos, eh, forja la ley de las leyes raciales. Pero, digamos, la afinidad entre estos diferentes tipos de nacionalismo es muy clara, y de hecho está también expresada en las relaciones que tienen entre unos y otros. Me escribe Gabriela: por eso la limpieza étnica no es una estrategia de Hamas también. Yo creo que Hamas no tiene un proyecto de limpieza étnica. Yo creo que lo que Hamas tiene es, primero, un proyecto de desarticulación y destrucción del aparato del Estado de Israel, que presenta hasta el 2017 dentro de su charter como
judíos. Pero tengo la total convicción y el estudio, y los estudios para mostrar que cuando Hamás, hasta el 2017, habla de los judíos, no está hablando de los judíos en términos generales. Jamás no está, digamos, no está en guerra contra Woody Allen o contra las películas de los hermanos Marx. Jamás está básicamente batiéndose contra un Estado que se presenta a sí mismo frente a Hamás como el Estado judío. Entonces, lo que hace Hamás es hablar de Israel en los términos que Israel habla de Israel, que es los judíos. O sea, lo ven a Netanyahu haciendo esto cuando viaja por el mundo, presentándose básicamente como si fuera el rey de los judíos. Eh, y en ese sentido, cuando en el 2017 Hamás cambia el charter, explícitamente explica que su enemigo no son los judíos. Yo creo que, digamos, las relaciones de Hamás digamos, con diferentes aparatos de la extrema izquierda, digamos, figuras intelectuales del judaísmo, muestra también eso. Muestra que, digamos, toleran judíos que pasan por Gaza, gente como Sara Katz, que no es de la extrema izquierda, digamos, esta mujer es una activista de izquierda, pero, digamos, con el nombre Sara Katz, francesa, que la entrevisté y les recomiendo absolutamente ver la entrevista, porque realmente es fascinante. Estoy en este momento tratando de tramitar otra entrevista con otro judío americano que vivió en Gaza también. Eh, Pero digamos, hasta el día de hoy tienen ahora una de las primeras personas que reporta sobre el asesinato de niños por francotiradores israelíes con tiro único a la frente o al torso. eh, es Mark Perlmutter. Y Mark Perlmutter en el 2023-2024 iba a Gaza y evidentemente estaba operando en los hospitales eh, con Hamas, sabiendo que tenían un judío operando niños palestinos adentro del Al-Nasser, dentro del hospital Al-Aqsa. Este fue el presidente de la Sociedad de Cirugía Ortopédica de Estados Unidos. Y digamos, está totalmente claro que este hombre fue bien recibido. Eh, entonces, yo creo que la guerra de Hamas no es contra el judaísmo, eso lo hace explícito en el 2017, en el nuevo charter, y lo que explica de alguna manera el motivo por el cual hay un desfasaje muy extraño entre Hamas y la articulación de Hamas del Estado de Israel, donde Israel sigue presentándose y sigue haciendo el esfuerzo, y al día de hoy creo que todos lo estamos viendo, salen a foros internacionales, van a lugares como Uruguay, van a lugares como la República Argentina, van a lugares como México, pueden verlo por toda España en este momento, el PP, digamos, del PP. Bueno, no sé si hay más a la derecha que el PP en este momento, me cuesta saber quién está más a la derecha, si es el PP o es Vox. Pero la confusión eh, adrede, la palabra en inglés es conflation, es coinflar, es el opuesto es el opuesto no me sale la palabra, pero digamos, es el opuesto de distinguir. En vez de distinguir, lo que hacen es confundir al judaísmo con el sionismo. No con el sionismo, de hecho, esto es probablemente importante. Lo que hacen es confundir al judaísmo con el Estado de Israel. El Estado de Israel es judío y el judío es Estado de Israel. Y de hecho hay un personaje en Argentina, Carlos Maslatón, que es un aparato entre político y mediático, que escribe un tuit que creo que es un tuit totalmente significativo, a pesar de que realmente lo considero una de estas marionetas del sionismo, pero dice, eh, el sionismo es judaísmo, punto. Ese es un proyecto del aparato israelí que despliegan para poder básicamente acusar a cualquier tipo de crítica, tildar cualquier crítica del Estado de Israel como antisemitismo, pero esa confusión adrede, ni siquiera jamás la cometen. De hecho, Israel implica en sus actos a todos los judíos del mundo y ni siquiera jamás hace eso. De hecho, el 7 de octubre, y esto es algo que creo que es importante decir y repetir, no son los judíos los que son atacados, son aquellos que son beneficiarios y partícipes en la vida del Estado de Israel, ergo
partícipes y miembros del aparato de opresión y ocupación del palestino. Y eso incluye no solamente a judíos israelíes, eso incluye también a trabajadores del campo tailandeses, que no solo son asesinados en algunos casos, son raptados y son llevados. Entonces es totalmente evidente que la posición de Hamas es una posición que tiene que ver con un sistema de resistencia que tiene definitivamente coordenadas teocráticas, que tiene todo tipo de corrupción, que funciona en gran medida como un aparato de opresión sobre la propia población palestina, que comete todo tipo de abusos, que tiene una impronta fuertemente conservadora, no son grandes defensores de los derechos homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por supuesto que tampoco lo son Ben Gvir, Smotrich y la ultraderecha ortodoxa israelí, que en ese sentido pertenecen básicamente al mismo palo, por lo menos ideológicamente. La diferencia es que jamás en su lucha armada con los excesos del terrorismo, para mí el 7 de octubre hubo actos terrorismos y hubo crímenes de guerra, bajo ningún punto de vista. En mi libro, el asesinato de civiles es justificable, punto. No hay discusión sobre eso, no tengo ni siquiera un espacio para debatirlo. Sí, jamás salió, capturó soldados, tuvo confrontaciones con soldados, mató soldados, eso es una confrontación y un encuentro bélico. Pero en el momento que jamás entra una población civil, y no está claro que haya sido jamás quien lo haya hecho porque hubo 12 grupos desplegados, y asesina a civiles, asesina a padres adelante de hijos, entonces en ese momento jamás está cometiendo crímenes de guerra. Hubo 38 niños asesinados el 7 de octubre, eso es infanticidio. Por supuesto que la pregunta que se hace dentro del esquema del 7 de octubre, para justificar el genocidio que viene después y el infanticidio después, es qué es lo que debió haber hecho Israel. Israel debió haber hecho justicia, pero Israel no estaba preparado para hacer justicia porque Israel es un Estado mafioso, es un Estado que funciona en una situación de impunidad constante y se beneficia principalmente, eh, se beneficia principalmente de no tener que rendir cuentas a absolutamente nadie y mirarse a sí mismo y hacer la aseveración de que eh, ellos son los mejores en investigarse a sí mismo y juzgarse a sí mismo. Hablando con la gente de romper el silencio, con Yehuda, eh, perdón, con Yehuda Shaul, una de las cosas que él que me explicaba, y que de hecho esto es algo que después la gente de Bet Salem y diferentes grupos eh, em, de derechos humanos israelíes apuntan, es que hay menos del 1% de los casos de abuso militares contra civiles palestinos son llevados a la corte. Y el número de soldados, el número de miembros del ejército israelí que han sido efectivamente condenados por abusos, asesinatos, represión, violación, tortura, etcétera, de palestinos, es prácticamente tendencialmente cero. Entonces, está totalmente claro que Israel no está en condiciones no solamente de investigarse, sino de juzgarse. Es algo que creo que es totalmente simple de entender. Y en ese estado de situación, el 7 de octubre simplemente pertenece también, es coherente con eso. Es coherente con el hecho de que Israel cometió una cantidad de crímenes y faltas, no solamente contra eh, palestinos, sino contra su propia población, incluido, hemos hablado de esto ya, pero incluido la directiva Aníbal, incluido la falta de presencia militar, el abandono de la frontera, etcétera, 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 por los que no están siendo investigados y no se espera tampoco que vayan a ser investigados. El hecho de que no haya habido un solo soldado en Niroz, en el kibutz, hasta las 3 de la tarde, básicamente 9 horas después del comienzo de la incursión de Hamas, muestra básicamente, muestra una crisis. Lo que no queda claro es si esa crisis fue una crisis de ineptitud y de inoperancia, o como ahora hay por lo menos 3
tres efectivos del ejército israelí que declaran, uno de ellos, tres anónimos y uno abiertamente, declaran que les fue ordenado no desplegarse. O sea que la orden fue de mantenerse donde estaban, mientras estaba totalmente claro que había civiles que estaban siendo masacrados en el sur. Entonces, yo creo que parte del problema es que no hay ningún motivo para creer que el aparato israelí fuese capaz de hacer lo que debió haber sido hecho. Y lo que debió haber sido hecho, a mi parecer, el 7 de octubre fue una invitación a eh, agencias investigativas internacionales, incluido el FBI, incluido Scotland Yard, incluido probablemente diferentes grupos de investigación forense. Debió haber habido una recolección sistemática de evidencia forense, lo cual, por ejemplo, sabemos que en el caso de las putativas violaciones en el Festival Nova no ocurrieron. De hecho, el informe de las Naciones Unidas, que asume que todo indica que se puede asumir que hubo actos de violencia sexual, no encuentra no solamente ninguna evidencia fílmico-fotográfica de violencia sexual, no encuentra además, perdón, no encuentra además ningún tipo de estudio forense. Los cadáveres que llegan a las morgues, cadáveres de mujeres que llegan a las morgues desde el Festival Nova, no son, no son estudiadas para buscar evidencia de violación. Y de hecho, este es parte del motivo por el cual mucha de el grueso, digamos, de los archivos sobre las diferentes partes del ataque del 7 de octubre simplemente nunca han sido presentados. Lo que tenemos es esta película que presenta a Israel de 47 minutos, donde muestra una sucesión de asesinatos y de atrocidades. Pero estas cosas no son evidencias, son evidencias de crímenes concretos, pero no son evidencias de la mayor parte de las cosas que Israel dice que ha ocurrido. Y definitivamente, otra vez, no quiero volver sobre esto porque sé que se vuelve repetitivo, pero es ninguna evidencia de bebés decapitados, y acá, bueno, acá hay una historia que es importante, que es algo que me decía em, em, Weinreib, que es la persona que hizo el modelaje del, básicamente el modelaje estadístico de cómo murieron los vivás. Una de las cosas que él me decía es que las personas que presentan el caso forense, según el cual los vivás fueron estrangulados a muerte, los chicos vivás fueron estrangulados a muerte, eh, es, eh, es gente que nunca hace la evidencia pública. Dicen que no hay evidencia física de que hayan muerto bajo bombardeo, pero eso solamente quiere decir que no hay evidencia física de que no hayan sido alcanzados por una bomba, no que no hayan sido aplastados por los techos, porque esto es la mayor parte, el grueso de la gente que murió en Gaza se presume murió por aplastamiento bajo edificios que los israelíes bombardearon eh, constantemente por 2 años. Em, Creo que en todo caso, qué es lo que Israel debió haber hecho es irrelevante, porque no importa lo que Israel debió haber hecho, no hay absolutamente nada que pueda justificar un genocidio. No hay absolutamente nada que pueda justificar. Perdón, que pueda justificar un infanticidio. Y en ese sentido, creo que no hay más lugar para discutir en lo que a mí respecta el 7 de octubre. El 7 de octubre tengo que decir que para mí ocupa un lugar en el esquema
en el esquema actual de las cosas, en el esquema actual de la dinámica de guerra y en el esquema actual de las posiciones políticas y probablemente de la conformación moral de toda esta catástrofe, de toda esta Nakba, em, de todas las cosas. Gabriela me dice que tome mate para la tos, que está acá conmigo. Lo que realmente siento es que, em, y créanme que me es difícil decirlo, pero el 7 de octubre se volvió irrelevante. El 7 de octubre no tiene más relevancia que tantos de los otros crímenes que fueron cometidos de alguna manera en las márgenes, eh, que fueron probablemente atroces, que fueron brutales, que fueron horrendos, pero que en el contexto de 500.000 muertos, 70% de ellos, chicos y mujeres, es imposible, o sea, es imposible realmente de hacer foco sobre eso. Requiere un grado de horror o de oprobio selectivo eh, que no puede no bordear en el racismo o en el tribalismo. Cualquiera que puede ver 38 chicos muertos el 7 de octubre, eh, en el mismo esquema de horror que 20.000, y estos son los contados oficialmente, 20.000 chicos muertos en 2 años, es alguien que simplemente no debería estar participando del discurso público sobre moral, buenas costumbres, política, etcétera. Entonces creo que, para ponerlo por ahí de una forma algo más elegante, creo que el 7 de octubre es un día horrible, pero es un día horrible que culmina un proceso de 2 años o un año y medio de pesadillas y de horrores, pero que principalmente tiene como función, por lo menos en mi cálculo y esquema político, tiene como función abrir el capítulo más negro de la historia humana de los últimos 150 años. Y ya expliqué varias veces por qué creo realmente que el genocidio en Gaza excede con creces la mayor parte de los horrores eh, de los que hemos escuchado hablar. Y eso es porque para ustedes, para aquellos de ustedes que hayan visto La Zona de Interés, que es esta historia sobre la vida de nazis justamente contra el muro de Auschwitz, viviendo vidas perfectamente normales, digamos, con la tranquilidad de la vida prácticamente bucólico, campestre, sin saber ni interesarse demasiado qué es lo que está pasando del otro lado y viendo un poco a los padres, yendo a trabajar sin saber exactamente qué es el trabajo que hacía. En- Creo que la particularidad de Gaza es que todos vivimos en una zona de interés digital por 2 años. Todos estamos separados de la brutalidad y de toda esta sangre y de todas estas mujeres desesperadas llorando a sus hijos y hijos desesperados llorando a sus madres, y estamos separados simplemente por una fina pantalla digital. Y creo que en este sentido es que Gaza supera con creces todos los otros horrores, porque de alguna manera fuimos todos testigos presenciales. O sea, no estando presentes, pero sí estando básicamente viéndolo mientras estaba pasando. Y sí, o sea, definitivamente el 7 de octubre, definitivamente mm, las víctimas, eh, las víctimas del Estado de Israel, como decía, tailandeses, esta mujer beduina y el bebé en la panza, que es uno de los dos bebés muertos. Una es una nena en uno de los kibutzim y el otro es el bebé dentro de la panza de una mujer beduina, que son los dos bebés que mueren el 7 de octubre. Eh,
definitivamente es un horror. Pero uno quisiera decir es un horror fuera de proporción, pero creo que está forzado a reconocer la brutalidad de las proporciones. Y yo creo que esto también es el problema de la presentación del Estado de Israel sobre qué es lo que están haciendo en Gaza. Volver sobre la historia del 7 de octubre, que en el contexto obvio de Gaza se vuelve invisible, se vuelve microscópico. Se vuelve microscópico porque definitivamente la magnitud de Gaza es realmente, o sea, es realmente imposible entender que alguien pueda creer que pueda hacer mención de 38 chicos muertos cuando el resto del mundo está viendo 20.000 chicos muertos. 20.000. Y es imposible escaparle a la impresión de que cada chico muerto es una tragedia. Por supuesto que lo es. No solo por supuesto que lo es. Tengo que decir que, y esto lo dije antes, mi primer momento de realmente de horror, el horror que después me, no sé si la palabra es me acompañó o me, o me persiguió o me asedió por estos 2 años. La primera memoria que tengo de ese horror es la imagen de los vivaz, es la imagen de los bebés vivaz, de Kfir y de Ariel. Y el motivo por el cual es el primer momento de horror es porque Ariel y Kfir tendrían hoy la edad de mis hijos. Y Kfir, el chiquitito, usaba un chupete cuando está en los brazos de la madre. Y todo lo que veo, digamos, la imagen todavía me es purísima. Todo lo que veo son mis hijos, la cara de mis hijos, otra vez, los mismos gestos, el gesto de miedo, de, 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 de la mirada perdida, de no entender exactamente qué son estas fuerzas que se le están conjurando alrededor. Y creo que es muy difícil entender para mí cómo, y esto es algo que también dije antes, pero permítanme repetirlo, me cuesta mucho entender cómo gente que se horrorizó cuando vio a Kfir y Ariel Vivaz agarrándose a la madre tratando de escaparla a la barbarie, pudo después salir a aplaudir la multiplicación infinita, infinita, de ese mismo horror por todo Palestina, por todo Gaza. Realmente para mí es muy difícil entender la pérdida, la degradación de esa humanidad, la imposibilidad de ver a los padres, la imposibilidad de ver a sus propios hijos en los hijos de otros. Eh, no sé, creo que para mí hay un quiebre fundamental. Y creo que acá, digamos, vuelve un poco la pregunta de qué es lo que pasa con eh, sí, Liliana me pregunta si puedo explicar brevemente la historia de los niños Vivaz. Los Vivaz eran una familia, Yarden el padre, la madre era Shiri y los dos hijos, el más grande era Ariel, que en ese momento tenía 4 años, 4 años, me parece, 3 y medio, 4 años, creo que cumple 4 años en cautiverio, y Kfir que tenía 1 y medio, si no me equivoco, o algo por el estilo. Los dos nenes se volvieron íconos un poco de la victimización israelí. eh, Fueron raptados en un kibutz y las imágenes, los videos del rapto de los vivaz aparecen básicamente por todos lados. Son las imágenes de los dos nenes, Kfir con el chupete en la boca, siendo llevados por lo que al final resulta no ser jamás, no me acuerdo exactamente qué grupo es, pero es uno de los 12 grupos que entran a Gaza y se los llevan. Em,
Los vivas son importantes en términos de entender la política de asentamiento de Israel, porque es una familia que es parte peruana, parte argentina. Eh, de hecho, ella, Gigi Vivas, me parece que es peruana, peruana-argentino. Los padres de ella eran peruanos y argentinos, pero creo que ya ella había crecido o había nacido en Israel. Y hablo un poco de la forma también en la que después aparatos políticos como como el aparato de derecha argentina eh, se logran sumar de alguna manera a la posición esta de víctima o de parte lastimada. De hecho, cuando jamás devuelve los cuerpos de Shiri, que de hecho el primero que devuelve es una mujer que no es Shiri Vivaz, nadie sabe quién es porque de hecho ese cuerpo no fue identificado, pero saben que no es Shiri Vivaz, entonces una de las preguntas que se hacen es ¿por qué es que jamás habría confundido el cuerpo de Shiri Vivaz? Y esto es lo que lleva a suponer que, y esto es lo que cuenta Wainwright, que incrementa las chances, digamos, una de las formas de explicarlo es que fue una de las víctimas de un bombardeo israelí. Entonces, que fueron rescatadas, el cuerpo de Shiri fue rescatado debajo de escombros en probablemente un edificio o en algún tipo de situación donde había otras mujeres. Y por eso los cuerpos no fueron fácilmente identificables. Pero dejando eso de costado, son llevados al principio de octubre, casi inmediatamente, el 9 de octubre, los días después, Hamas ofrece un intercambio de todos por todos. Israel quiere decir todos los prisioneros, todos los rehenes israelíes por todos los rehenes palestinos. Israel rehúsa el trato, continúa adelante. Este es el momento en donde realmente empiezan los bombardeos a mansalva y es el 7 u 8 creo que el 7 a la noche es cuando Galant habla de estrangular a Gaza, no va a entrar más comida, no va a entrar más agua, no va a entrar más combustible. Y a partir de eso, hay diferentes tipos de informes que empiezan alrededor, si no me equivoco, de mitad de noviembre o final de noviembre, donde donde los vivas jamás, básicamente dice que los vivas mueren bajo un bombardeo israelí. Hay motivos para no creer lo que dice Hamas. Obviamente Hamas tiene un interés en culpar a Israel por la muerte de los vivas, pero todo lo que aparece del aparato israelí confirma de alguna manera la falta de evidencia, el hecho de que quien habla de la estrangulación de los chicos vivaces es la misma persona que lidera uno de los grupos forenses que dice haber visto niños decapitados el 7 de octubre, lo cual era una mentira. Esta es una figura oficial del aparato forense israelí. Hay toda una cantidad de cuestiones. Esa es un poco la historia de los vivas y eh, son un ícono del proceso, digamos, porque son figuras muy visibles, los chicos eran pelirrojos, ella era pelirroja, eh, digamos, son íconos realmente de la tragedia del 7 de octubre, de alguna manera. Pero, digamos, también creo que lo que es importante recalcar es que, y que esto es algo sobre lo que he escrito, hay, en el gran esquema de las cosas, con lo que terminamos es con, de alguna manera, eh, el sacrificio de los vivas, porque tenemos varias oportunidades, incluido este intento de negociación de todos por todos, en donde los vivas pudieron haber sido recuperados con vida. E Israel lo que hace es dar de baja, rehusar el trato, vuelven a rehusar el trato a principios de noviembre y eventualmente están bombardeando sistemáticamente posiciones en donde saben que hay rehenes. Gaza es un territorio densamente poblado y es de esperarse que si tienen 250 rehenes distribuidos, están bombardeando posiciones de Hamas, o lo que ellos dicen que están identificados como Hamas, están bombardeando necesariamente lugares donde hay rehenes. No es poco relevante el hecho de que Israel, por medios militares, haya matado más rehenes de los que rescataron.
Em, yo no, digamos, no creo en última instancia que las muertes palestinas vayan a ser investigadas, definitivamente no por los israelíes, pero la verdad que tengo que decir que no creo que ni siquiera las muertes israelíes a manos de Israel, incluido todos los rehenes que han sido asesinados, incluidos los vivás, posiblemente asesinados por manos de Israel. No se sabe cuántos cientos de personas asesinadas por militares israelíes en el Festival Nova, probablemente muchos de ellos bajo la directiva Aníbal. No está, yo no creo realmente que vaya a haber justicia para esa gente. Y me parece que el el eslogan, digamos, repetido de que todo es jamás, todo es jamás, todo es jamás, no cambia el hecho de que creo que hay un acto de traición por parte del Estado, más allá de si es un Estado judío, es un Estado sionista, estoy hablando simplemente de crímenes, crímenes de Estado y de alta traición, y creo que eso tiene que ver con el hecho de que, bueno, de que Israel, que es el agente de una historia nefasta, em, es además un Estado políticamente criminal. Y creo que de eso no hay, digamos, de eso no hay rescate, de eso no hay salida. Em, Volviendo entonces por unos minutos más al llamado Plan de Paz y el proyecto de Premio Nobel de la Paz para Trump. Em, es una pregunta que vale la pena ser contemplada. ¿En qué deviene esto y cuánto interés mantiene Trump sobre esto? Em, Número uno, si no gana el Premio Nobel de la Paz. Oh, perdón, pero la hora empieza a hacerse tarde. Y número dos, si realmente hay un giro eh, fundamental, em, hay un giro fundamental en la dinámica regional. Y una de las cosas que me parece que es importante recordar es que hay ahora precedente de mecánicas militares en la región, y particularmente estoy pensando en Irán, pero también Yemen, que han sido capaces no solamente de penetrar el sistema de defensa israelí, sino que también de degradarlo. Entonces, la diferencia entre hoy, estoy alejando un poco el trípode, la diferencia entre hoy y el principio de esta confrontación, o el principio del genocidio en Gaza, es que al principio del genocidio en Gaza, el discurso público y político israelí se pensaba insuficiente quizás en términos financieros, pero suficiente en términos de defensa. En alguna medida los israelíes pensaban que se podían defender a sí mismos, pero que por supuesto que seguían necesitando plata de Estados Unidos. Creo que lo que los iraníes mostraron en sus 12 días de confrontación con Israel, en donde los israelíes abrieron fuego preventivamente, como dicen ellos, un jueves a la noche, los iraníes respondieron, básicamente paralizando casi completamente un tercio de Jerusalén, asestando un golpe contra el comando central del ejército israelí en el medio de Tel Aviv, el Kiryat o la Kiryat, eh, que notablemente, o sea, está emplazada en el medio de la población civil. Esto es algo que a los israelíes les encanta acusar a Hamas de hacer, de estar emplazados en el medio de la población civil. Kiria está en el medio de la población civil de Jerusalén, entre cines, estadios y cafés. Lograron básicamente paralizar Beersheba en el sur,
Y a punto tal que en algún momento Israel tiene que rogarle a Estados Unidos que entre en el conflicto para salvarlo. Y eso es, de hecho, lo que pasa. Estados Unidos entra en el conflicto, ataca 3 veces a Irán en el término de 4 o 5 días, de hecho, en el término de 2 días, de un día. em, Irán responde atacando una base estadounidense en Qatar, y el conflicto se termina. Y el motivo por el cual esos 12 días de guerra son importantes es porque muestran que de hecho Israel no tiene la capacidad de defenderse a sí mismo, que Israel es vulnerable y que es difícil en este momento entender exactamente quién es que está frenando fuerzas como las de Yemen, que podrían estar atacando de forma mucho más sistemática. Pero es muy probable, por lo menos en mi visión, que muchos de los que están modulando la respuesta de Yemen y de Irán hacia Israel, que muchos interpretan como que, bueno, este es Irán que tiene miedo porque sus assets militares fueron degradados, etcétera. Yo creo que mucho de ese trabajo es el trabajo que está haciendo Qatar, que Qatar lo que está haciendo también es básicamente mantener estas fuerzas relativamente más calmas. Em, es difícil creer que Yemen, un país así de pobre y un país así de chico, termine siendo la expresión más clara de lo que es valentía frente a, frente a estos actos de chantaje, de impunidad y de impudicia, ¿no? Pues, o sea, y que hayan sido, incluso, o sea, esto lo hablaba ayer en una conversación, una entrevista. Es difícil creer que haya sido Yemen que haya podido mostrar eh, cuál es la posición de alguna manera moral frente a lo que es un genocidio. Eh, en cuanto a el alto el fuego, esto lo dije en varios de los reels de hoy y de ayer. Yo creo que el alto el fuego está muerto. Creo que lo que estamos viendo es lamentablemente, creo que el plan de paz está muerto. Creo que hay un alto el fuego que por el momento dura y está la posibilidad de que se mantenga en tanto, en tanto el alto el fuego no avance hacia una segunda fase del plan de paz. En tanto el alto el fuego sea solamente un alto el fuego y Estados Unidos mire para el otro lado y los cataríes y los saudíes miren para otro lado y los jordanos miren hacia otro lado, cuando Israel una vez cada tantos días masacra otro grupo de palestinos mientras los siguen empujando a un campo de concentración eh, en, en, eh, en la zona de Mawasi. Yo creo que el alto el fuego se va a mantener relativamente. Van a ser violaciones sistemáticas. Hoy hubo por lo menos 4 bombardeos. Uno de ellos, lo mencioné antes, fue con tanques, fuego de tanque contra civiles que caminaban en los caminos de la costa. Eh, en cuanto anunciaron el alto el fuego, empezaron a abrir fuego otra vez contra civiles. Pero creo que esa dinámica, en tanto no haya un intento, una demanda de retirar las tropas de Gaza y no haya una demanda más concreta de hacer entrar ayuda humanitaria, creo que esa versión del alto el fuego se va a mantener. Creo que en el momento que los israelíes se vean empujados a entrar en las siguientes fases del plan de paz, que es la entrada de ayuda humanitaria, el retiro de tropas, creo que lo que vamos a ver es una vez más eh, un lapso de violencia del mismo tipo que hemos visto hasta acá. En este sentido, creo que el alto el fuego es un fiasco, pero que es un respiro esencial y que comprensiblemente hay una reacción de euforia en Gaza. eh,
un amigo, Gemma, me escribió hoy que la felicidad venía de entender que habían sorteado la muerte de alguna manera. Em, y yo espero que realmente así haya sido, pero no veo ningún tipo de posibilidad de que Netanyahu eh, sea capaz de hacerle frente a sus enemigos internos, que son aquellos que son parte de la coalición. Y tampoco veo la posibilidad de que el aparato social o el, el, em, el público israelí pueda simplemente aceptar que después de lo que ellos ven como todos sus muertos, eh, la misión que era destruir a Hamas, y esto fue lo que dijeron desde el principio, además del plan genocida, además del plan de exterminación, además del plan de limpieza étnica, al cual 80% de los israelíes se suscriben, según una encuesta que cité varias veces. Además de eso, el plan era la exterminación de Hamas. Y vale la pena considerar que si Netanyahu, perdón, tiene que salir en televisión a decir que lo que ellos llaman la guerra se termina sin la eliminación de Hamas, le va a estar diciendo a muchos padres de soldados israelíes que sus hijos han muerto en vano. Y después de 2 años, es muy difícil de calcular lo que eso podría querer decir. Em, Creo que no hay mucho más para contar sobre el plan de paz. Creo que realmente estos son los dos elementos centrales. Uno es que el alto el fuego no es el plan de paz y el plan de paz no es el alto el fuego. Y el segundo es que, de hecho, el alto el fuego y el plan de paz están directamente opuestos uno a otro. En tanto el plan de paz no avance, el alto el fuego va a sobrevivir en una versión, eh, en una versión totalmente apócrifa de un alto el fuego, en el sentido de que va a seguir habiendo fuego, va a seguir habiendo muertos y va a seguir habiendo masacres, aunque probablemente sean mucho más esporádicas, y la brutalidad sea menos constante que la que vemos ahora. Em, Pero en tanto el plan de paz avance, el alto el fuego en lo que me respecta eh, va a morir una muerte inmediata también, porque los israelíes no van a retirar a la Fundación Humanitaria de Gaza, no van a retirar sus tropas, no van a permitir la reconstitución la distribución de ayuda humanitaria por medio de las Naciones Unidas, que quiere decir la distribución por medio del principio de la Agencia para Refugiados Palestinos. Y me resulta muy difícil creer que pueda haber algún tipo de acuerdo dentro de la coalición. Y por otro lado, creo que esta la otra parte, es imposible imaginar que frente a la violación sistemática de un alto el fuego y a la negación sistemática de proceder con las partes del plan de paz que los israelíes ya han anunciado, esto lo quiero volver a repetir, no solamente ya han violado el alto el fuego repetidamente, sino que además de haber violado el alto el fuego, han anunciado que no van a retirar tropas, han anunciado que continúan Smotrich, continúa buscando la exterminación de Hamas, etc. Esto quiere decir que en algún punto es, a mi parecer, inevitable que frente a la falta de avances en la implementación de la parte del plan de paz que necesita desesperadamente Palestina, particularmente la cuestión de ayuda humanitaria y el retiro de tropas, no vaya a haber un resurgimiento de resistencia a la ocupación. Porque lo que hace el plan de paz, más que ninguna otra cosa, es eh, volver a afianzar el status quo,
volver a afianzar la ocupación, volver a afianzar un sistema en donde no hay un mecanismo de defensa contra enemigos externos, como es Israel. No hay autogestión o gobernación, no hay gobernabilidad interna, no hay representación palestina, no tienen ningún tipo de posibilidad de participar activamente en las decisiones que atañen a su futuro. Y donde lo que aparece como principal mecanismo de poder palestino es una policía, un sistema de policía que está contemplado dentro del plan de paz, eh, entrenada por fuerzas externas que hace exactamente lo que hasta acá ha hecho Hamas y ha hecho Fatah en Cisjordania, que es la coordinación de seguridad para Israel. Entonces, en el peor de los sentidos, lo que el plan de paz, si funciona, hace es simplemente repetir todo lo que nos trajo hasta el 7 de octubre y todo lo que nos trajo hasta este genocidio. Eso es en el mejor de los casos, perdón. En el peor de los casos, lo que hace es generar un estado de tensión que solamente puede desembocar en violencia. ¿Por qué? Porque si el proceso del plan de paz implica un alto el fuego que está construido alrededor de Hamas con las manos atadas e Israel con licencia para matar a quien quieran cuando quieran, entonces evidentemente en algún momento la resistencia palestina se va a desatar las manos para poder responder con fuerza a lo que son continuamente las masacres israelíes. Estados Unidos, básicamente, el plan de paz de Trump es pedirle a Hamas que le permita a los palestinos morir en silencio. Y yo no veo, honestamente, cómo es que eso no solamente sea un plan de paz, sino que cómo es que eso puede ser viable políticamente. ¿Qué tiene que pasar? Para mí es muy simple lo que tiene que pasar. Tiene que haber una fuerza militar conjunta, internacional, que avance contra las tropas israelíes y que mínimamente la fuerce a replegarse hacia el norte, hasta el otro lado del borde de Gaza, y que después se pare entre civiles palestinos y el aparato militar israelí, funcionando como una garantía para la integridad de la población de Gaza. Y eso tiene que ser acompañado de un enorme plan de reconstrucción de Gaza que sea íntegramente financiado por los fondos israelíes. Los israelíes tienen que ser subastados, el aparato productivo israelí tiene que ser puesto en default para pagar la reconstrucción de Gaza. ¿Qué es lo que pase con la construcción política de una entidad palestina? No lo sé. No tengo ningún favorito dentro del sistema político palestino. Eh, no tengo ningún favorito en sistemas políticos en general. Eh, pero definitivamente creo que lo que sí es esencial, más allá de Gaza, es que tengamos la noción de que hay una posibilidad de restablecer el dominio, el reino de la ley y de la justicia, y que este estado de, digamos, de- del gobierno de la criminalidad y de la impunidad se termine. Y no veo honestamente que esto sea posible sin un ejercicio de fuerza. No veo que esto sea posible sin que los israelíes vean que sus acciones, las que ya cometieron y las que piensan cometer, van a tener un altísimo costo. Los israelíes tienen que entender que van a tener que pagar.
creo que hasta acá, y en un estado de decrepitud, algo de ancianidad, tosiendo un poco menos de lo habitual, creo, aunque todavía tosiendo, como me escuchan. Voy a cerrar el vivo de hoy. Em, Siento que fue quizás algo más incoherente que lo habitual, con lo cual les espero que me sepan disculpar. Em, lo que viene en los próximos días principalmente va a ser la cuestión del Premio Nobel de la Paz. Tengo esperanzas de que el mundo no se haya vuelto completamente loco. Em, y por otro lado, ¿qué es lo más importante que hay que mirar en las próximas 48 horas? Es eh, cuál es la versión israelí, cuál es la implementación israelí del cese al fuego. Digamos, si vamos a estar viendo efectivamente una reducción en digamos, no podemos hablar exactamente de confrontación, creo que tenemos que hablar principalmente de masacres, porque, digamos, otra vez quiero repetir algo que dije muchas veces, y déjeme decirlo otra vez, en Gaza no hay una guerra. En Gaza no hay una guerra. En Gaza hay un genocidio. Hay una parte que dispara y una parte que recibe. Y déjeme ver, creo que estoy... No. Y creo que por este motivo, la cuestión de fondo es que los israelíes paren de disparar. Tiene muy poco que ver con que Hamas esté tratando de repeler a las fuerzas israelíes, tiene muy poco que ver con que Hamas esté llevando adelante emboscadas, matando soldados israelíes, tiene que ver principalmente con Israel masacrando civiles palestinos. Y todo esto depende de que Israel deje de masacrar civiles palestinos, o alternativamente, en que Israel continúe masacrando a civiles palestinos y que jamás, como demanda el plan de paz de Trump, se quede sentado sin hacer absolutamente nada. Yo no veo eso como factible. Por eso creo que lo que hay que mirar en las próximas 24 horas principalmente es qué es lo que está pasando en tierra. Mañana a la mañana, básicamente empezar mirando si hubo o no hubo bombardeos israelíes, si hubo o no hubo muertos palestinos en la calle, si hubo o no hubo ataques con drones, qué está pasando dentro de los hospitales, se le está permitiendo operar a los hospitales, empieza a entrar ayuda humanitaria a Gaza y esto va a tener mucho que ver con lo que acepte Jerusalén. Yo sé, y este es un dato que me olvidé de dar, pero es un dato que es importante, que para evitar aparentemente la confrontación con sus socios de coalición que ya han hablado de oponerse al plan de paz, específicamente Smotrich, pero presumiblemente está basada también la posición de Ben-Gvir, que obviamente estuve hablando con ustedes y no estuve leyendo en la última hora y media, pero lo que hizo Netanyahu para evitar una confrontación con Ben-Gvir y con Smotrich fue cancelar por segunda vez la reunión de gabinete en la que se tiene que votar el plan de paz. Entonces, creo que mucho de lo que va a pasar en los próximos días va a depender de eso. Pero tengan en cuenta que yo me estoy yendo a dormir a las 11:30 de la noche, con ahora por lo menos 4 reportes de ataques israelíes después de la declaración de la aceptación del plan de paz o del alto el fuego. Con lo cual, creo que decir que la situación es volátil es poco. Sigo pensando que el plan de paz está muerto. Llegó muerto. Dead on arrival. Em, Les mando un abrazo enorme. Son 23:29 en Berlín, un minuto antes de la hora y media. Les agradezco por haberme acompañado, les agradezco por tenerme tolerancia, especialmente en el vivo de la noche, que no sé si voy a lograr mantenerlo andando, porque realmente llego a esta hora muy, muy cansado. Em, pero de todas formas les agradezco la compañía, creo que obviamente están habiendo cambios. Eh, Publiqué esta semana la entrevista con Mohamed Imad, que es un farmacéutico de Gaza que está viviendo hace un tiempo en España. La familia logró sacarlo y entre las cosas que hace es proveerle a la familia con lo que gana en España. Habla muy, muy bien español porque hizo parte de su entrenamiento universitario en Venezuela
Me pareció realmente una figura extraordinaria, de una calma, de una bondad, realmente a mí me conmovió momentos durante la conversación que me fue muy, muy difícil controlar las lágrimas. Em, las cosas que cuenta sobre haber perdido a su prometida, haber perdido a su mejor amigo, eh, sus últimas conversaciones, el escape de la familia, eh, es muy, muy duro de escuchar. em, y los invito a que lo escuchen. Realmente creo que de todo lo que hablamos de Gaza, me parece que es esencial escuchar a Gaza, escuchar lo que dice Gaza, lo que dice la gente que pasó por esos caminos, que tuvo que velar a sus amigos, que tuvo que velar a la gente que quiso. Em, y mañana, no, esta misma noche, o sea, antes de irme a dormir, de hecho, que quisiera hacerlo ya, pero no lo voy a hacer todavía, voy a estar publicando, no, probablemente salga mañana mi entrevista, que es un poco mi homenaje personal a los 2 años desde el 7 de octubre y quizás sea mi expresión de optimismo, por lo menos de esperanza, si no soy optimista, que creo que es la esperanza por ahí para mis hijos y para, no sé si es una esperanza de la cual mi generación puede gozar, pero es mi entrevista, que no es realmente una entrevista, con Angie Bayuk, que es una de mis grandes, 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 grandes amigas, es alguien a quien adoro, es palestina, nació y creció la primera parte de su vida bajo ocupación. Después la familia, parte de la familia se mudó a Amán, mientras una parte se quedó en lo que es el Estado de Israel. Y cuento un poco también de la experiencia de haberme encontrado a mí, cómo fue encontrarse con un judío en Amán. Creo que nos conocimos en el 2008, me parece en el 2000, o por ahí un poco antes. Eh, no, de hecho un poco antes. Y cómo fue este encuentro, qué se acuerda de nuestras conversaciones, cómo ve después de todos estos años y en este contexto nuestra amistad. Y para mí bueno, fue una conversación hermosa por el cariño, el afecto que le tengo y porque siento que de alguna manera, no sé, la amistad que tengo con Angie, la amistad que tengo con Masoud, la amistad, estas cosas son el mundo que quisiera incluso para la gente que hoy está sentada en Gaza, eh, y, y que creo que tiene derecho a ver crecer hijos que tengan más amor, cariño y afecto por sus amigos, del color, del sabor y del olor que tengan, y no un odio ancestral construido alrededor de una historia de sufrimiento tribal, que es un poco la historia que el judaísmo hizo prosperar para poder justificar la brutalidad del día de hoy. Les mando un abrazo enorme, me voy a ir a dormir, la entrevista va a ser publicada mañana, miren mis ojos, este es el estado en el que estoy. Siento que la diferencia entre televisión que hice por 10 años y esto es que acá definitivamente me pueden ver las ojeras y eso lo hace todo mucho más íntimo. Les mando un abrazo grande, que tengan muy buenas noches. Suscríbanse a Ideas Inconclusas si todavía no lo hicieron. Así el lunes a la mañana reciben el resumen de noticias de la semana que pasó y pueden seguir recibiendo entrevistas, etcétera. Si pueden colaborar con el proyecto, por supuesto que estoy muy agradecido por su apoyo financiero. No importa que tan chico sea, no importa que tan mínimo, todo ayuda a distribuir, todo ayuda a hacerse de los útiles instrumentos, en algunos casos para edición, en otros casos para traducción. Les mando un abrazo grande, que tengan buenas noches y buen final de la semana.